Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente. Ya nos conocemos, soy la Lic Dulce. Les voy a dar esta ocasión, la materia de Derecho Mercantil. Es una materia, pues siempre digo, todas son interesantes, todas tienen su grado de complejidad. Espero que esta les guste como la materia de Derecho Fiscal. ¿Ok? Pues comenzamos. ¿Cuál es el objetivo de la materia? Pues al finalizar el curso, el alumno determinará los antecedentes, fundamentos constitucionales y leyes mercantiles del derecho mercantil, lo cual le va a permitir identificar los elementos prácticos que componen esta rama del derecho. Es decir, una vez que finalicemos la materia, ustedes van a tener esos antecedentes, van a conocer las leyes, van a saber por qué existe el derecho mercantil y van a identificar los elementos de este derecho para llevarlo a la práctica, obviamente enfocados a su carrera. ¿Cuál va a ser la escala evaluativa? Esta ocasión vamos a evaluar las tareas un 30%, ya saben, ensayos, organizadores gráficos. Esta vez vamos a dejar reportes de lectura, resúmenes, ¿ok? Prácticas, participaciones, exposiciones, infografías. Proyecto, 20%. Investigación del juicio ejecutivo mercantil. Paso a paso vamos a ir desarrollando este juicio ejecutivo mercantil para que ustedes tengan noción de qué es, de qué trata, qué se tiene que hacer, etcétera, para que ustedes pues sepan más adelante si en algún momento llegaran a necesitar de él. Y examen, 40%. Esta vez también se va a llevar un examen oral, el cual yo iré haciéndolo con ustedes de manera individual. Ya me dirán, ¿sabes qué? Lic, yo me puedo conectar el día viernes, ¿no? A las 8, a las 6, a las 7. Vamos a ir acomodando los horarios y sin ningún problema vamos a ir atendiendo, ¿ok? Dando así un total de un 100%. Es una escala muy fácil, la vez pasada también fue muy fácil y esta vez pues no será como la excepción, ¿ok? Ahora, ¿qué es el derecho mercantil? El derecho mercantil se define como el conjunto de normas jurídicas que regulan a las personas, las relaciones, los actos y las cosas que tienen que ver con el comercio. El derecho mercantil se encarga de regular todo el proceso para la creación de empresas comerciales, sus figuras ante la sociedad y su funcionamiento. Asimismo, trabaja la relación de las empresas con empresas y con terceros. Es decir, este derecho mercantil enfocado a su rama nos va a ayudar a regular pues esas relaciones con las empresas, de una empresa a otra empresa y de empresas con terceros, con personas físicas, etc. Antecedentes del derecho mercantil. El derecho mercantil surge en la Edad Media, frente a la rigidez y formalismo del derecho civil, pues los comerciantes sienten la necesidad de unas normas que se adapten mejor a los requisitos del comercio, dejan de aplicar entre sí la normativa rígida del derecho civil y crean un derecho autónomo que no surge por imposición del Estado, sino por su aceptación social y que se plasma en costumbres recogidas por recopilaciones hechas por asociaciones de comerciantes. Es decir, este derecho mercantil va a surgir por la necesidad de regular estas actividades que ya se tenían en ese entonces con comerciantes. ¿Por qué? Porque ya querían dejar de lado un poquito el derecho civil. Porque si saben, pues el derecho civil regula las relaciones entre personas y aquí ya es pues de comerciantes. Dice, de la Edad Media a la Revolución Francesa. Este sistema de derecho mercantil de clase cubre desde la Baja Edad Media hasta la Revolución Francesa y en España hasta las reformas de Fernando VII ya en el siglo XIX. Las únicas imposiciones estatales fueron las leyes de quiebra, como la Ley de Cortés de 1300 de Jaime I de Aragón, y los requisitos para la creación de las sociedades, para lo que exigía autorización real. Fue típico el privilegio concedido a la Compañía de las Indias. Fuera de esto, la intervención del poder estatal se limitaba a la promulgación de ordenanzas, recopilaciones de normas consuetudinarias con aprobación real, como la de Bilbao de 1737. Estas ordenanzas de Bilbao, inspiradas en las ordenanzas francesas de Luis XIV, llegan a aplicarse en un ámbito nacional vía
monarquía consuetudinaria. Y más tarde, en 1792, Carlos IV termina por imponer su vigencia al declararlas universalmente recibidas en sus reinos para los asuntos mercantiles. Es decir, aquí estamos hablando de esas ordenanzas como de jurisprudencias, ¿no?, en las que se enfocaban para llevar a cabo las soluciones de los juicios o de las cosas que llegaran a pasar, de los problemas. Ahora, el racionalismo. En su ausencia, el derecho mercantil medieval pervive, aunque parezca increíble, hasta la transformación radical de los fines del siglo XVIII, cuya expresión más violenta es la Revolución Francesa y cuyas bases ideológicas son los principios de igualdad y libertad, libre iniciativa y libre competencia en lo económico. La Revolución Francesa proclamó de inmediato la libertad de ejercicio del comercio y terminó con el monopolio de los gremios de comerciantes y corporaciones. No es de extrañar, por tanto, que el derecho mercantil concebido hasta entonces como un derecho de clase repugnara a la Revolución Francesa y al racionalismo. La codificación del derecho mercantil. Con la Revolución Francesa se plantea pues la necesidad de desechar la concepción tradicional del derecho mercantil como un derecho de clase de los comerciantes. Una posibilidad hubiera sido unificar todo el derecho privado, regulando la actividad mercantil por medio del Código Civil. Sin embargo, prevaleció la idea de que la normativa civil no era apropiada para regular la actividad comercial. Este dilema propicia la aparición a través del Code de Commerce francés de 1807, de una concepción objetiva del derecho mercantil basada en el acto de comercio, concepción ya apuntada en las ordenanzas de comercio de Luis XIV de 1637, que presumía la cualidad de comerciante de toda persona que realizara ciertos actos. Aquí, si se dan cuenta, ya se van dando cuenta que el derecho civil pues no seguía bastando para regular también ya los actos de comercio, y por eso es que se siguió creando ya ahora el Código de Comercio francés. Dice, los actos de comercio son actos determinados, legalmente enumerados, a los que el legislador da una regulación especial contenida en un código mercantil: venta especulativa, transporte por mar, letra de cambio, conocimiento de embarque, venta de una bolsa, etc. Es suficiente que estén incluidos en dicha enumeración sin que sea preciso que lo realice un comerciante, aunque en general son comerciantes los que lo realizan. Y viceversa, los actos no de comercio realizados por un comerciante son civiles. Ahora bien, el Código de Comercio francés, uno de los 5 códigos napoleónicos, tienen enorme influencia en toda Europa. En 1829 entra en vigor en España el primer Código de Comercio redactado por un único jurista, Pedro Sainz de Andino, y basado en el francés, el código que en materia concursal estuvo en vigor hasta el año 2003. Y el año siguiente se suprimen los tradicionales tribunales arbitrales de comercio y se crean tribunales de comercio funcionarios para separarlos de los civiles. Es decir, desde el año 2003 ya tenemos tribunales de lo mercantil y de lo civil, aunque normalmente se llevan en lo de lo civil. Dice, sí se llevan en lo de civil, pero pues está la gente especializada en la rama. Ahora, el rey felón. En 1830, bajo el reinado de Fernando VII, comienza pues la época contemporánea del derecho mercantil español. Aunque el rey felón es una de las bestias negras del liberalismo español, no se le puede negar el mérito de haber proporcionado la ruptura del sistema medieval del derecho mercantil, que hasta entonces continuaba en vigor. Frente a la orientación objetiva del Código de Comercio francés y del Código de Comercio español de 1885 e italiano de 1882, aparece el Código de Comercio alemán de 1897, que vuelve a la concepción subjetiva como elemento diferenciador del derecho mercantil frente al derecho civil. En el derecho alemán se presume en el comerciante un conocimiento y una pericia en los asuntos de comercio superior al ciudadano corriente, y ello justifica la existencia de una normativa especial. El derecho mercantil aparece en esta nueva fase más como una carga que como un privilegio de clase. Desde una perspectiva histórica, la concepción objetivista del derecho mercantil
ha fracasado porque el concepto de acto de comercio es indefinible, carece de valor sustantivo. Los códigos más modernos lo han abandonado y tienden hacia una unificación del derecho mercantil y del derecho civil. Suiza, Italia. Además, el sistema es muy rígido, pues solo son actos de comercio los enumerados por el legislador, quedando excluidas nuevas formas de contratación, que no por no estar contenidas más bien en la enumeración original, no tienen la consideración de actos de comercio. Como es sabido, en junio del 2013 se presentó por parte del ministro de Justicia el proyecto largamente esperado de Código Mercantil. Se trataba entonces de una propuesta elaborada por la sección del Derecho Mercantil de la Comisión de Codificación y en la que han participado los mejores expertos, principalmente catedráticos de universidades en nuestro país, pero hasta que no tuviera categoría de texto legal de derecho positivo, no iba a ser estudiado en estos apuntes, es decir, hasta que no fuera ya un hecho en el que se plasmara ya escrito, no se podría utilizar. Si parecía oportuno, aunque sea brevemente, hacer algunas referencias en los temas correspondientes a las materias que la propuesta de Código Mercantil regulaba, todo en ello en vistas a su anunciada aprobación en la legislatura del 2011 al 2015. El siguiente hito fue la aprobación por el Consejo de Ministros del 30 de mayo del 2014 del texto del anteproyecto de la Ley de Comercio Mercantil, que seguía en general la propuesta elaborada por la Comisión de Codificación, pero introducida también también sustancialmente modificaciones. Ahora, panorama actual del derecho mercantil. La concepción hoy denominante es la que entiende que el derecho mercantil es el derecho que regula la actividad habitual de las empresas. El derecho mercantil gira, por lo tanto, en torno a lo que es una empresa y la cual es su actividad típica. De hecho, en la propuesta del Código Mercantil se delimita la materia mercantil sobre un concepto básico, el del mercado, y lo hace a partir del mercado como ámbito en el que actúan los protagonistas del tráfico, cruzan ofertas y demandas de bienes y servicios y entablan relaciones jurídico-privadas objeto de regulación especial. De esta manera, el derecho mercantil vuelve a ser el derecho de una clase de personas y de una clase de actividades, como lo fue en su origen, al que retornarán las medidas más modernas formulaciones positivas para calificar a esos ámbitos subjetivo y objetivo. El concepto de referencia es la empresa como organización económica de producción de bienes o prestación de servicios, a partir de la cual se identifica su titular, el empresario, y la actividad que desarrolla en su mercado, más la titularidad de una empresa, criterio unitario para la calificación de empresario persona natural. No lo es para el empresario persona jurídica, en el que, junto al criterio de naturaleza del objeto social, se recoge el formal de la adoptación de algún tipo de sociedad mercantil. Es decir, esta es toda la historia. Empezamos desde la Edad Media, donde surge la necesidad, y esa necesidad pues se fue regulando poco a poco hasta que tengamos actualmente hoy ya un código de comercio. Aspecto subjetivo y objetivo del derecho mercantil. El derecho mercantil tiene dos objetos de regulación, llamados criterio objetivo y subjetivo. El objetivo hace referencia al comercio, a los actos de comercio, es decir, a vender, al acto de compra-venta, que es también finalmente vender. Podría ser, la mayoría de los actos son de vender. ¿Por qué? Porque son comercio, ¿no? Pero podría ser el trueque, de que cambian una cosa por otra, etc. El subjetivo es el que se refiere a la persona que lleva la calidad de comerciante, es decir, yo soy un emprendedor, un comerciante pequeño a lo mejor, pero ya tengo esa calidad. No soy ya solo una persona, ya soy también un comerciante. Ubicación del derecho mercantil en relación con la materia civil. Existe uno al lado del otro, de forma separada, ya que el derecho civil regula las relaciones jurídicas privadas en general y el derecho mercantil regula las relaciones jurídicas más específicas.
aquellas que se dan entre comerciantes y las actividades que se dan en el comercio. Ejemplo, el comercio desde el punto de vista económico puede definirse como el intercambio de bienes o servicios. En este sentido, tanto el derecho mercantil como el derecho civil regulan actos por medio de los cuales se lleva a cabo el intercambio de bienes o servicios. Por ejemplo, en cualquier compraventa, sea civil o sea mercantil, hay un intercambio de bienes o servicios. Por lo tanto, si utilizamos el concepto de comercio como criterio para distinguir una compraventa civil de una compraventa mercantil, llegaremos erróneamente a la conclusión de que no hay diferencia entre uno y otro y que el derecho mercantil es solo un aspecto del derecho civil. Yo les decía, ambos van a regular esto. También estamos aquí en civil, existen los contratos de compra-venta en mercantil también, entonces son como ramas muy parecidas y ambos van a existir el uno del otro. Dice, clasificación del derecho mercantil. ¿Cuál es su clasificación? Pues el derecho mercantil se clasifica como derecho privado, porque se basa en los acuerdos entre particulares principalmente y regula sus relaciones, pero no de manera general como lo hace el derecho civil, sino particularmente cuando lo intervienen en actos relativos al comercio, ya sea por los sujetos, objetos o actos que realizan conforme su desarrollo en el capítulo anterior. Fuentes del derecho mercantil. La doctrina mexicana tradicionalmente distingue tres clases de fuentes del derecho: las formales, las reales y las históricas. Como fuentes formales del derecho se señalan fundamentalmente la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. Fuentes del derecho mercantil mexicano. Comprende básicamente la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. Respecto a la legislación, son fuentes de derecho mercantil mexicano, entre otras, las siguientes: el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Sociedades Corporativas, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Organizaciones, la Ley sobre el Contrato de Seguro, entre otras. Dice, las fuentes del derecho mercantil son todo aquello que se origina en su aspecto objetivo de norma o regla obligatoria de conducta y constituye, por lo tanto, el modo o forma especial como se desarrolla y se desenvuelve esa rama del derecho. La principal fuente del derecho comercial es la legislación mercantil. Una ley tiene carácter mercantil cuando el legislador se lo ha dado explícitamente y cuando recae sobre materia por la que la propia ley o por otra diversa ha sido declarada materia de comercio. En la legislación mercantil, como se ha señalado más arriba, comprenden entre otras las siguientes: Código de Comercio, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Concursos Mercantiles. Si se dan cuenta, son demasiadas leyes, sin embargo es para que tengan una noción de todas las existentes. Ahora, sobre las fuentes formales del derecho mercantil vamos a encontrar a la ley, a los tratados aprobados por el Congreso, que ya sabemos son los tratados internacionales de los que México sea parte y que sean enfocados al derecho mercantil, la jurisprudencia, que va a ser una interpretación de la ley y es realizada por los órganos jurisdiccionales, es decir, esta jurisprudencia, que a lo mejor es un tema nuevo para ustedes, va a ser aquella en la que va a ser como una sentencia que vamos a utilizar nosotros para poder referir o ayudar a solucionar nuestro caso. Fuentes materiales del derecho mercantil. Usos y costumbres. Dice, siguen vigentes como fuente directa, ya que el derecho mercantil en sus orígenes es un derecho basado en tradiciones comerciales. Es decir, les decía, ¿no?, lo del trueque. Anteriormente se manejaba así y esto era un comercio y hasta ahorita sigue respetándose y ya es regulado. ¿Por qué? Porque era igual una costumbre que se tenía anteriormente de comercio. Doctrina jurídica. Se entiende por doctrina jurídica al conjunto de derechos, teorías e investigaciones que han realizado los expertos en la ciencia jurídica. Aquí pues vamos a encontrar a todos esos antecedentes, todos esos juristas, todos esos autores que han estado buscando estudiar la materia. Fundamentos constitucionales. El derecho mercantil, por la naturaleza misma de su contenido y proyección, es considerado federal, lo que implica que en sus normas jurídicas se originan, se fundamenten y se regulan a nivel poder ejecutivo y legislativo, siendo el poder judicial el órgano de control con la exacta aprobación de la ley. Vamos a encontrar que se fue creando el derecho mercantil por el artículo 33, que establece la capacidad de legislar en materia mercantil. El artículo 73, igual, el de arriba, era fracción 10,
que habla sobre la tutela libre concurrencia a la competencia en materia de comercio, industrias o servicios. Ahí también nos da pie a regular el derecho mercantil, el artículo 5, que nos da el derecho a la libertad para dedicarnos a cualquier profesión u oficio, industria, comercio, etc. El 27, que habla sobre las bases para que las sociedades mercantiles por acciones puedan ser propietarias de terrenos rústicos, también que nos va a ayudar a regular. El 28, tutela el poder adquisitivo de la moneda regulando los cambios, la intermediación y los servicios financieros. Todos estos artículos son constitucionales que nos ayudan a regular el hoy actual derecho mercantil. Esto sería todo por su primera clase. Sé que es demasiada información, pero no se preocupen, cualquier duda, comentario, pueden hacérmelo saber, ¿ok? Gracias por su atención. Su tarea es la siguiente: ubicar dentro del Código de Procedimientos Civiles la relación del derecho mercantil y civil, ¿ok? Sin más por el momento, me despido. Que tengan un excelente día. Hasta luego.